¿Qué pasaría si las verdades más importantes del universo estuvieran escondidas dentro de historias cotidianas sobre agricultores, semillas y mujeres que amasan pan? Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Rey de Reyes envolvería los misterios de su reino en imágenes verbales en lugar de decirnos las cosas directamente? Bienvenidos a Mateo, el Rey y su reino. Retratos de Jesús. Soy John, acompañado como siempre por Lauren, y hoy estamos inmersos en la lección 7, titulada Imágenes, las parábolas del Rey. Estamos en Mateo 13, y el objetivo de la lección es comprender el propósito, el significado y la importancia de las parábolas de Jesús. Este es uno de esos capítulos de Mateo que se siente como un mundo propio. 8 parábolas, todas entregadas esencialmente en una sola sesión, y juntas pintan un retrato impresionante de cómo es realmente el reino de los cielos desde adentro. Y el texto clave que ancla toda la lección viene directamente de Mateo 13, 34 y 35. Déjame leer eso. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa frase sola debería hacer que cada oyente se incline hacia adelante. Estas no son simplemente historias de enseñanza ingeniosas, son misterios antiguos que están siendo revelados. Entonces, antes de entrar en las preguntas específicas de hoy, establezcamos el escenario, porque el contexto de Mateo 13 lo es todo. La lección señala que una nueva fase del ministerio de Jesús comienza precisamente aquí. Y ese cambio no es accidental. Los capítulos anteriores, Mateo 11 y 12 especialmente, están llenos de oposición y rechazo crecientes. Los líderes religiosos se están endureciendo. Las multitudes se están dividiendo. Hay una pregunta real en el aire. Si el rey ha sido rechazado por su propio pueblo, ¿qué pasa con el reino? Esa es exactamente la pregunta que responde Mateo 13. Las parábolas revelan los misterios del reino, cosas escondidas desde la fundación del mundo, pero que ahora se están dando a conocer por los labios del rey mismo. Y vale la pena señalar que las parábolas no fueron inventadas por Jesús. Los rabinos judíos las usaban comúnmente, pero Jesús toma la forma y la llena con algo que ningún rabino había llevado jamás a una historia. La palabra parábola viene directamente del griego parabole, que significa semejanza o comparación. Es una historia terrenal que apunta a una realidad mayor, algo familiar que abre una ventana hacia algo desconocido. El reino de los cielos es semejante a... Esa frase aparece una y otra vez en Mateo 13. 6 de las 8 parábolas comienzan con ella. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, a la levadura en el pan, a un tesoro escondido, a un mercader que busca una perla. Y la estructura del capítulo es bastante elegante. Tienes la parábola del sembrador como introducción, luego la pregunta de por qué Jesús enseña en parábolas, luego una explicación de la parábola del sembrador. Después, 3 parábolas de crecimiento: la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Luego, 3 parábolas de hallazgo: el tesoro escondido, la perla y la red. Y finalmente, el padre de familia como conclusión. Es un capítulo hermosamente organizado. Y Mateo, más que cualquier otro escritor de los Evangelios, parece ser intencional en presentar a Jesús como el Rey Maestro que instruye a sus discípulos en el camino del reino. Muy bien. Entremos en las preguntas, porque hay mucho que analizar aquí. La primera pregunta para conversar es: ¿qué es una parábola? ¿Y cuál es el propósito de Jesús al usarlas? ¿Y en qué contexto más amplio encaja Mateo 13? Esta pregunta es fundamental porque si malentiendes para qué sirven las parábolas,
vas a malinterpretar las 8. Y el contexto realmente importa. Dijimos que Mateo 11 y 12 están llenos de división y rechazo. Las parábolas son la respuesta de Jesús a esa división. Exacto. Y aquí está algo sorprendente. Las parábolas hacen dos cosas opuestas al mismo tiempo. Para aquellos cuyos corazones están genuinamente abiertos, son una llave que desbloquea profundas verdades espirituales. Pero para los que están espiritualmente embotados, en realidad ocultan la verdad. Lo cual suena casi severo hasta que lees Mateo 13, 10 al 17, donde los discípulos se acercan a Jesús en privado y preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y su respuesta es asombrosa. Déjame leer a partir del versículo 11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y luego, Jesús cita Isaías 6, ese famoso pasaje sobre el endurecimiento de los corazones. Está diciendo que la división que ocurre a su alrededor es en realidad un cumplimiento de la profecía. La cita de Isaías 6 señala un giro. La puerta no se está cerrando permanentemente a Israel, pero Jesús está abriendo su ministerio hacia todos los que crean, recordando su gran invitación en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación es el trasfondo de todo en el capítulo 13. Las parábolas son para cualquiera que tenga oídos para oír. Y esa frase, oídos para oír, se convierte en una especie de estribillo a lo largo del capítulo. Jesús la dice después de la parábola del sembrador en el versículo 9 y de nuevo después de la parábola de la cizaña en el versículo 43. Literalmente, está llamando a la gente a inclinarse, a querer entender. Entonces, el propósito de las parábolas no es hacer que la verdad sea igualmente accesible para todos. Es revelar la verdad a los hambrientos y dejar que los que están cerrados permanezcan donde han elegido estar. Lo cual es un pensamiento sobrio. La parábola no te cambia. Revela dónde ya estás. La tierra determina lo que hace la semilla. Y eso nos lleva perfectamente a la pregunta 2, que habla sobre la progresión y el alcance del reino en estas 8 parábolas. ¿En qué se diferencian de la colección de Marcos en el capítulo 4? ¿Y en qué se diferencian de las expectativas de Israel? Esta es una pregunta muy rica porque nos ayuda a ver el bosque completo en lugar de solo los árboles individuales. Las 8 parábolas en Mateo 13 no son aleatorias, tienen un arco temático, avanzan desde lo pequeño y personal hasta lo cósmico y final. El alcance va desde el ámbito pequeño, oculto y personal de los comienzos del reino, hasta un clímax global futuro de juicio final, mientras el rey recompensa y gobierna sobre todo. Y esa trayectoria habría sido profundamente sorprendente para una audiencia judía del siglo I. Las expectativas mesiánicas de Israel eran en gran medida nacionalistas y militares. Esperaban un rey guerrero que establecería un reino político por la fuerza, derrocando a Roma y restaurando la gloria de Israel. Y en cambio, Jesús les dice que el reino de los cielos es como un pequeño grano de mostaza, como una pizca de levadura escondida en una gran masa de pan. Comienza invisible, actúa hacia adentro, crece silenciosamente. Eso es una reorientación radical de lo que significa reino. Y aunque Israel todavía jugará un papel importante en el reino venidero, el enfoque de Jesús aquí está en el ámbito personal, un discípulo a la vez. Lo cual es tan diferente de cómo funciona el poder normalmente. Por lo general, el poder es ruidoso y externo y se mueve de arriba hacia abajo.
Jesús está describiendo un reino que comienza de adentro hacia afuera. Ahora comparar la colección de Mateo con la de Marcos también es interesante. Ambos comienzan con el sembrador e incluyen el grano de mostaza. Pero Mateo expande las 4 parábolas de Marcos a 8. Y la ubicación en el Evangelio de Mateo es intencional. Este es el capítulo fundamental en la historia que se va desenvolviendo sobre el rey. Mateo escribe para los discípulos. Quiere que entiendan en profundidad el camino del rey y su reino. Así que nos da esta colección concentrada y organizada que Marcos no tiene exactamente de la misma forma. Y la estructura misma habla. La primera parábola, el sembrador, y la última, el padre de familia, ambas se conectan explícitamente con el reino. La semilla del sembrador es la palabra del reino. El padre de familia está instruido en cuanto al reino de los cielos, y las 6 parábolas en el medio comienzan con el reino de los cielos, es semejante a. Entonces, el capítulo está enmarcado por lenguaje de reino y lleno hasta el borde con contenido de reino. Mateo quiere que te vayas sabiendo cómo se ve y se siente el gobierno del rey desde adentro. Muy bien, pasemos a la pregunta 3, que es muy específica y realmente recompensa la atención cuidadosa. ¿Cuántas parábolas de semillas hay en Mateo 13 y qué representa la semilla en cada una? ¿Y qué nos enseña esto sobre la naturaleza del reino? Esta pregunta me sorprendió la primera vez que me senté con ella, porque podrías asumir que la semilla siempre significa lo mismo en todas las parábolas, pero no es así. Exacto, y esa distinción importa mucho. Hay 3 parábolas en Mateo 13 que involucran semillas, el sembrador, la cizaña y el grano de mostaza, y la semilla representa algo diferente en cada una. En la parábola del sembrador, Jesús mismo la explica. La semilla es la palabra del reino. Déjame leer Mateo 13, 18 y 19. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, el mensaje del reino, y la tierra es la condición del corazón del oyente. La pregunta no es si la semilla es buena, siempre lo es. La pregunta es, ¿en qué tipo de terreno cae? Por eso la frase recurrente a lo largo de esa parábola es el que oye. El reino comienza con escuchar y recibir la palabra. Ese es el fundamento. Ahora, en la parábola de la cizaña, la semilla cambia de significado. Jesús explica en el versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, aquí la buena semilla no son solo palabras, sino personas. Específicamente, personas que han sido transformadas por la palabra. Los hijos del reino. El reino está compuesto de seres humanos vivos, que han recibido la palabra y han sido cambiados por ella. Y eso plantea el perturbador misterio que destaca la lección. El reino contiene tanto verdaderos como falsos cristianos, trigo y cizaña creciendo juntos. El diablo no puede arrancar lo que Dios ha plantado, así que siembra falsificaciones junto a lo genuino. Y Jesús es muy claro en que no es nuestra tarea hacer la separación. Esa es la prerrogativa del rey. Los ángeles lo hacen en la cosecha. Nosotros no tenemos ese papel. Lo cual en realidad es bastante liberador, aunque también sea incómodo. Significa que no somos responsables de determinar quién está verdaderamente dentro y quién no. Nuestra tarea es crecer y dar fruto. Luego, en la parábola del grano de mostaza, la semilla representa el reino mismo. Mateo 13:31 y 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
Entonces vas de la palabra a las personas moldeadas por la palabra, al reino como un todo. En realidad, hay una hermosa progresión teológica en esas tres parábolas de semillas. La palabra sale, transforma a las personas, y esas personas pasan a formar parte de algo que crece más allá de ellas, hasta convertirse en una realidad global que da refugio. La parábola de la levadura lleva esa misma idea de crecimiento silencioso. Una cosa pequeña y escondida que lenta e inevitablemente penetra todo lo que la rodea. El reino de los cielos no es una institución estática, es una realidad viva que crece. Y luego, la lección señala que las tres parábolas de hallazgo, el tesoro escondido, la perla y la red, forman un grupo paralelo que refleja las parábolas de semillas de una manera interesante. Sí, las primeras dos parábolas de hallazgo son intensamente personales. Una persona tropieza con un tesoro escondido y vende todo. Un mercader encuentra la perla de gran precio y vende todo lo que tiene. Estas son imágenes de búsqueda y descubrimiento individual. Y luego la red recoge toda clase de peces, todo el ámbito público, igual que el grano de mostaza, crece hasta convertirse en algo que da refugio a toda clase de aves. La historia personal lleva a la historia cósmica. Las 8 parábolas se interconectan. No son solo 8 ilustraciones separadas. Son 8 facetas de una visión coherente de lo que es el reino. Pasemos a la pregunta 4, que es probablemente la más amplia de las 4. ¿Cómo se revela el reinado de Jesús en las parábolas y hacia dónde apuntan en última instancia? ¿Y cómo se aplican prácticamente a nuestras vidas? Esta pregunta lo une todo de una manera maravillosa. Todo el Evangelio de Mateo es el Evangelio del Rey. Entonces, ¿cómo vemos específicamente ese reinado en el capítulo 13? Podemos ver ese reinado en al menos 3 capas. Primero, la palabra reino aparece 12 veces en este capítulo. ¿Quién mejor que el rey para hablar sobre la naturaleza de su reino? Segundo, y esto es más específico, vemos la soberanía del rey sobre todo el arco de la historia. El Hijo del Hombre tanto siembra la semilla al principio, como envía a buscar la cosecha al final. Déjame leer Mateo 13, 37 y 38, y luego el 41. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y luego el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Entonces el Hijo del Hombre es el alfa y la omega de la historia del reino. Él es quien la inicia sembrando. Él es quien la consuma enviando la cosecha. Eso es una afirmación asombrosa sobre su autoridad. Y luego, en tercer lugar, esa autoridad se extiende al juicio. Los finales culminantes tanto de la parábola de la cizaña como de la parábola de la red describen el juicio del rey, separando a los justos de los malvados. Déjame leer los versículos 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese lenguaje es sobrio, y la estructura paralela entre los versículos 41 y 42 y los versículos 49 y 50 es notable. Se repite para dar énfasis. El juicio del rey es real, está llegando, y lo determina todo. Y esto nos lleva de regreso a donde comenzamos, al tema de la división que recorre Mateo 11 y 12 y estalla en las parábolas del capítulo 13. Jesús está mostrando hacia dónde lleva finalmente esa división. Las personas que lo están rechazando no están tomando simplemente una decisión cultural o política. Están eligiendo su posición en relación con el juicio final del rey. Ese es el peso que llevan las parábolas. Por eso la aplicación personal comienza con ese llamado recurrente en el capítulo. El que tiene oídos para oír, oiga. Los versículos 9 y 43 contienen ese llamado.
Está unido a las dos parábolas más largas y centrales del sembrador y la cizaña. Jesús nos está dirigiendo la palabra. Les habla a personas de todas las épocas y dice, ¿estás escuchando esto? Y la aplicación se desarrolla en 3 movimientos. Oímos y recibimos las buenas nuevas del reino. Las cultivamos y vivimos como una realidad presente. Y esperamos con anhelo su consumación cósmica en el juicio final y la gloria. Oír, cultivar, esperar. Eso no es teología abstracta, es una descripción de cómo se ve la vida diaria de un discípulo. La parábola del sembrador es un espejo para nuestros propios corazones. ¿Qué tipo de tierra soy hoy? ¿La palabra del reino está encontrando buena tierra en mí? ¿O está siendo ahogada por la preocupación, la distracción y el amor por otras cosas? Y la parábola de la cizaña es un recordatorio de ser pacientes con la realidad mezclada de la iglesia, de no asumir el papel de juez, de no intentar purgar y purificar la comunidad nosotros mismos. El Rey hará ese trabajo en la cosecha. El grano de mostaza y la levadura son aliento para cuando el reino parece invisible o increíblemente pequeño. Siempre comienza pequeño, siempre crece. Esa es la naturaleza de lo que Jesús ha puesto en movimiento. El tesoro escondido y la perla de gran precio son un llamado a la entrega de todo corazón. Déjame leer esos rápidamente, Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. El gozo en esas historias no es un detalle menor. El hombre no vende todo de mala gana. Lo hace con gozo. El discipulado tiene un costo, sí, pero el autor de la lección lo conecta con Mateo 16. Tomar nuestra cruz. Y sin embargo, el que verdaderamente ve lo que vale el reino, lo da todo con alegría. Y la parábola del padre de familia, la que concluye en el versículo 52, es una palabra para los discípulos específicamente. Jesús dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los discípulos acaban de recibir una nueva enseñanza. Estas 8 parábolas, estos frescos misterios del reino. Pero Jesús está diciendo, no abandonen lo antiguo, conserven ambas cosas. La nueva revelación y la verdad antigua juntas forman el tesoro completo. Esa es una hermosa palabra para nosotros como lectores de las Escrituras. Traemos lo que Jesús nos está enseñando ahora, junto con los profundos pozos de lo que siempre ha sido verdad. Lo viejo y lo nuevo juntos. Y luego, el capítulo cierra con Jesús regresando a Nazaret y siendo rechazado allí. La misma incredulidad que ha estado describiendo en las parábolas se exhibe en su propio pueblo. No pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. La tierra estaba dura. La semilla no tenía dónde ir. El misterio del reino queda subrayado una vez más por la ilustración más triste posible. Aterricemos en el reflexiona de la lección. Dice, si una imagen vale más que 1000 palabras, entonces las imágenes verbales de Jesús valen incalculablemente más. Contienen los misterios del reino y nos son dadas para que comprendamos esos misterios. Para quienes tienen oídos para oír, las parábolas de Jesús nos dicen de qué trata su reino, cómo comienza, crece y se consuma. Encontrarnos a nosotros mismos en la progresión continua de esta realidad del reino nos hace ver nuestras propias vidas como retratos del gobierno presente y venidero del Rey. Me encanta esa frase. Nuestras propias vidas como retratos del gobierno presente y venidero del Rey. Cada uno de nosotros está en algún lugar de la historia que cuentan las parábolas.
Quizás eres la semilla que apenas está comenzando a echar raíces en tierra nueva. Quizás eres el trigo que crece pacientemente junto a la cizaña, confiando en que el rey lo resolverá. Quizás eres el mercader que acaba de descubrir la perla y estás en medio de entregarlo todo. O quizás eres el padre de familia, sentado sobre un tesoro de verdades antiguas y nuevas, aprendiendo cómo sacarlo y compartirlo con otros. La invitación de todo este capítulo es oír con el tipo de escucha que te transforma. Dejar que la palabra del reino encuentre buena tierra en tu corazón. Si estás meditando en estas parábolas hoy, quiero animarte a elegir solo una que resuene con donde estás ahora mismo y pasar un tiempo con ella esta semana. Léela despacio. Pídele al Rey que abra tus oídos a lo que Él te está diciendo específicamente. Estas 8 parábolas juntas son el retrato de un reino que es real, que está creciendo y que se dirige hacia algo glorioso. Nos toca vivir dentro de ese retrato. La próxima semana pasamos a la lección 8 y seguimos en el flujo del Evangelio de Mateo mientras continuamos observando al Rey en acción. Va a ser otra conversación rica y nos encantaría tenerte con nosotros. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros hoy. Nos alegra mucho que estés aquí, estudiando el Evangelio del Rey junto a nosotros. Hasta la próxima. Sigue escuchando. Sigue profundizando. Los misterios del reino valen toda la atención que puedas darles.